Hola, ¿cómo están? Nos hemos reproducido nuevamente. Hoy es viernes, por fin es viernes. Está Nadia Guevara, que es parte de esta guarida. ¿Qué tal, Nadia? Luchando contra su alergia, dice, ¿no, Nadia? Y Jorge, feliz, empezó el Mundial. No, yo feliz de la vida. Estábamos esperándolo hace 3 años y medio justo. Y fue lindo. Fue lindo el comienzo del Mundial. Uno espera siempre que sea un espectáculo maravilloso, pero ¿sabes qué sucede? Que los equipos, los jugadores, los técnicos, están tomándole el tono a la competición. Sí, enseguida hablamos de esto. Vamos a Víctor Hugo primero. Sí. Número 1, Víctor Hugo Romero. A ver qué ha traído hoy. Les apuesto mi corona a que pronto se van a cansar. Pero miren, está sobre una dinamita. ¿Qué cosa? ¿Qué te parece, Nadia? Me encanta. O sea, primero me encanta que sigue con la lógica de que estamos hablando del emperador. Del emperador. No, es el emperador de su alteza. Sí. Que como no puede decir a comer pasteles, dice que ojalá terminen las cosas pronto. Sí, verdad. Sí. Ahí está. Volvemos a la guarida para preguntarle a Nadia si ha visto la inauguración. Ahora sí, punto 2, Mundial. Tomen asiento, yo les voy a invitar. Gracias. Miren, con esta crisis Yo creo que voy a poner mi puesto de café, de té y sultana. Creo que voy a empezar a vender, ya no a invitar. Té, café u chocolate. Yo tengo la pregunta del millón. Jorge está a dieta, ¿no? Ni agua, dice nada. Ni agüita. Bueno, yo sí. Yo me voy a tomar una agüita. Tengo la pregunta del millón. Ver, ya, va. ¿Vieron el acto inaugural del Mundial, la ceremonia? Por supuesto. Estabas así. Bueno, Sí. te hago la pregunta del millón. A ver. La que estuvo ahí, bajo el nombre de Shakira, ¿era Shakira? No. ¿Por qué tan segura? ¿Por qué tan segura? Ahí están las imágenes. Gracias, chicos. Tienen las imágenes de la inauguración. Es Como que todo diría el mundo, Pirri. hay Esa era la inauguración. millones de mensajes en las redes sociales, todo el mundo diciendo, esa no era Shakira. No era Shakira. Yo hago la otra pregunta que es de 2 millones. Si no fue Shakira, México. Bueno, México ganó bien, no deslumbró, no gustó mucho. La hinchada de México es una de las hinchadas referentes de los mundiales. Sí. Son la de Argentina, México, Brasil y Colombia. Pero ayer no se sintió. ¿Por qué? ¿Por qué? A eso iba. ¿Por qué siendo local y estando el estadio lleno con 87.000 personas? En el Mundial no se habla de localía. ¿Viste? Colgaditos, muñequitos colgaditos. En el Mundial no se habla de localía. Claro, no se habla de localía, pero sí, el local tiene la hinchada a favor. Y más que de Corea, de Sudáfrica, ¿quién puede haber? 3 personas. Sí. Entonces, estaban todos como pintaditos los hinchas mexicanos. Y uno dice, ¿qué pasa con los mexicanos? Si son siempre las... ¿Sabes qué pasó, Nadia? Que eran los fresitas. Las protestas que hay en México ahorita, porque todos dicen que, o sea, en vez de hacer un mundial para México, han decidido poner unas lonas para que no vean nada de desorden, para que no se vea el México profundo. Hay una cosa bien interesante. Bueno, pero en todos lados hay un México profundo. Y yo lo que digo es que México es un gran organizador. Sí. Lo volvió a demostrar. Los 2 partidos que hubo anoche, ayer, uno en México Distrito Federal y el otro en Guadalajara, impecables, los estadios, todo muy bien. El equipo mexicano no es un equipo sensacional, pero ganó bien. El otro equipo, Sudáfrica, bastante limitado. Tengo la idea de que el partido comenzó con la euforia de la inauguración y México ahí, yo le iba a México. Empezó como Shakira, ¿no? Así. Y luego una planicie entre que el partido se aplanó,
la hinchada, porque no estaba el pueblo ahí en la hinchada que también levante. Jorge cree que levanta la cancha, no la hinchada. Yo creo que la hinchada también puede levantar, y luego hubo una planicie, pero bien en todo caso. No, el otro partido, bien. Corea-Chequia, una línea Corea también. fue más lindo el partido. ¿Por qué? Porque hubo más paridad, ¿no? Entonces había más competitividad entre ambos. Y lo mejor futbolísticamente de todo fue el gol de Corea, el del empate, ¿no? Un gol de una gran calidad que muestra que además los coreanos, además de la combatividad que tienen, de la dinámica, que corren como si fueran enzimas, ¿no? Han aprendido a jugar al fútbol, igual que los japoneses. Sí. Quiero retroceder al partido de México porque ahí hubo una tarjeta roja que marcó el relato, ¿no? Cuando un jugador, pero le da un golpe, como dijo un mexicano, ¡toma!, ¿no? Y luego sale el referí, lindas las cámaras de los referí al lado, ¿no? Y sale el referí a explicar en un inglés, my name is referí, no sé qué dijo, y claro, los africanos miraban como que, ¿Y qué está hablando? tal cual. Lo que pasa es que no dominaba bien el inglés, el juez brasileño, Sampaio. Ahora, yo les pregunto a usted, a ambas, que no son tan futboleras, pero ¿cómo se enganchan todas las mujeres del mundo con el mundial? Es impresionante, ¿o no? Es que es bonito. O con el mundial o con los chicos que nos gustan que están viendo el mundial, así también nos enganchamos. O viendo a los jugadores. O viendo a los jugadores, ¿verdad? Porque es un fenómeno estético, o sea, a diferencia del fútbol de los 80, que eran bastante feitos los jugadores, como ahora los marketinean, los pasan por... Y está en la Embajada de Rusia, en el país, pero acá en La Paz hubo una celebración en la Embajada de Rusia, estuvo la guarida invitada, y además de celebrar este episodio en Rusia, este momento que une a las rusas y los rusos, les cuento que el chisme, estuvo el vicepresidente Lara. Ahí no dijeron que Lara más que Boyle, no. Le dijeron bienvenido a Lara. Y tengo este video, esto dijo el embajador. A ver. Idiomas y dialectos. Rusia ha legado al mundo innumerables logros científicos y culturales que han contribuido significativamente al progreso de la humanidad. Hoy, nuestro país continúa siendo una referencia a todos los niveles. En el ámbito político, Moscú es un actor responsable y relevante en los asuntos internacionales, comprometido con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía de los estados y construcción de un orden mundial más justo, equilibrado y multipolar. El año pasado celebramos el 80º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Bolivia, formalizadas el 18 de abril de 1945, en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Nuestras relaciones bilaterales cuentan con una larga tradición de respeto mutuo y entendimiento. Ahí las palabras del embajador, sí, Jorge. Sí, el embajador Dmitry Berchenko, que es un amigo de esta casa, de la guarida y de Aviala. Y lo que vi es que estaba el vicepresidente Edman Lara. Tengo una foto. Dale, tengo una foto y la vamos a podemos mostrar. describir. Y también estaba el vicecanciller, que supuestamente siempre habla el vicecanciller, pero ahí dio el paso adelante Lara y habló Lara. Pues no, como corresponde, pero estaba presente y llegó muy puntual el vicecanciller. Ustedes ven la señora con la chaqueta celeste. La primera de todas. Exacto, es la diputada y esposa de Edman Lara. A la derecha, por supuesto, Edman Lara, que estuvo también muy puntual y dio un discurso. Yo grabé el discurso, pero no lo comparto con ustedes porque no dijo nada que en lo político, o sea, para comentar, se limitó a al saludo, a la celebración del Día de Rusia, a la amistad entre los dos países. Exacto. Estuvo como muy medido ahí, en su punto, ¿no? Estaban ahí, a su lado está el vicecanciller, llegó muy puntual también, las autoridades, por supuesto, de Rusia,
de otros países. Está el embajador de India. Ahí está, ahí lo estamos viendo, con mangas blancas. A su lado el embajador de Irán, a su lado el embajador de Nicaragua, un poquito más, ahí ven a alguien que está con un celular rojo, ese es Jorge Barraza, embajador de La Guarida, que estaba grabando, y a la derecha de sombrero el colega Jorge Petino de Cuba, y los dos periodistas grabando, y muchos de los asistentes, porque hubo mucha gente, muchos de los asistentes, son muy lindas las recepciones ahí en la Embajada de Rusia. De ahí se fueron corriendo unas cuadras a la Embajada de México. Sí, claro. Porque en México había también una pequeña reunión para ver el partido, la inauguración, invitaron unos taquitos, muy bien, el embajador siempre muy amistoso, ¿no? Estuvo acá, nos trajo la mascota de Sayú, la mascota de México en este mundial. Taquitos no, porque no había espacio, pero trajo las 3 pelotas, estuvo muy bien. Ahora, ustedes vieron una novedad para vos. A ver. El osito se llama Jin Jin. Sí. Y nadie le puede sacar la pelota. Desde que empezó el mundial. No, está ahí pegado a su pelota. Y el otro chisme es que cuando... Yo le quiero sacar y no. No suelta. El otro chisme es cuando vino la mascota de México, Sayú, le estaba haciendo ojitos, dijo el embajador. Le estaba haciendo ojitos a Sayú. Muy bien. Eso es en cuanto a esta introducción. Vamos a ir, Nadia, al análisis político de esto que está sucediendo. Hay un pajarito por ahí que nos dijo, como Maduro, me acordé de Maduro. Un pajarito vino y me dijo que hay una reunión, que están cerca de un acuerdo. ¿Será? Inshallah. Pero una reunión cumbre tiene que ser. No sé, y no me imagino qué podría satisfacer a ambos lados, ¿no? Ahí el jamón, ni jamón hay, el queso del sándwich, ni queso hay, el huevo carísimo del sándwich, somos nosotros, las y los ciudadanos que estamos aguantando. Después de esta pausa, el análisis político con Nadia Guevara. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%, días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%, con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%, con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, Nadia, si no estabas convencida, ahora tenés que estarlo, definitivamente. Tenés que hacer un DPF en Banco Prodem. ¿Por qué? En estos 39 días del Mundial hay una promoción, los días super envidiables de Banco Prodem, y en virtud de eso, y porque estamos de fiesta, cuando hay un Mundial todo el mundo está de fiesta, se aumentaron las tasas. Entonces hay tasas a 7, 9 y 10%. 7 días
181 días, 7% de interés en tu dinero. 361 días, 9% de interés. Y a un plazo mayor que ese, el 10% de interés. Ese supera, yo creo que se supera. Yo creo que supera todo lo que hay en el mercado. Sí. Así que es buenísimo. Hay que ahorrar en ProDem, aprovechar esto. Sobre todo porque el dólar sigue planchado, está un poquito más abajo de 10 pesos. 9.90, 9.95, 9.98. Es una manera de hacer trabajar la platita en bolivianos, ¿no? Sí. Mucha gente compra dólares y pone en el colchón, pero esa plata que no trabaja no rinde. En bolivianos se puede apostar por esta promo de... Es buenísima ProDem, la publicidad, no me digan, ¿no? Linda, Sí, se puede muy apostar bonita. por esta... El 7, el 9 y el 10. Sí, es una buena idea. Bueno, a lo que venimos. Tengo insumos. Yo les voy a poner ahí sobre la mesa y ustedes parten. Insumo. La Embajada de Estados Unidos, pensé que era broma, creo que no. La Embajada de Estados Unidos ha lanzado un mensaje que dice: no arriesgues tu visa. Participar en actos violentos puede dar lugar a la revocación o denegación de una visa de los Estados Unidos. En mi humilde entender, eso es injerencia. Lo voy a dejar. Insumo. Afirman que bloqueos pierden fuerza y prevén el fin del conflicto en los próximos días. Ha hablado el ministro de Economía, Gabriel Espinosa. No entro en el detalle porque tengo que ir al siguiente insumo. Tuto Quiroga, que tiene una facilidad de palabra, ha revelado que Rodrigo Paz le pidió 2 veces apoyo para la ley de estado de excepción. En una larga conferencia ha pedido al gobierno que gobierne, que ponga orden, que no puede llamar a ninguna reunión a Evo Morales, que él, Tuto Quiroga, no se sentaría jamás con Evo Morales y que este gobierno está perdiendo eso, la fuerza, ¿no? Lo viene diciendo hace tiempo ya. Insumo. Me estaba yendo a Venezuela, pero mejor no me meto con el mundo todavía. A ver, personas con discapacidad protestan y piden el incremento del bono por el alza de precios. Así es, cuando hay estos conflictos, todo el mundo pide. Cámara de Industrias propone reactivar la economía con un fondo millonario y un bono familiar. Más platita, como diría Rodrigo Paz, el presidente. Samuel Doria Medina dice que la Cámara de Industria propone esto y que ellos plantean cosas que no son excluyentes, un fondo para insumos, para emprendedores y la condonación de 3 facturas de agua y luz de los más pobres. ¿Qué más? Insumo, convocan a una marcha ciudadana contra los bloqueos y la crisis económica. Entonces, contra el bloqueo, la marcha. No sé si ustedes tienen... Es el contrabloqueo. Sí. Nuevo ministro dijo que va a ampliar también las clases. Insumo. Federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa convocan a un cabildo el viernes 12, hoy en Pucarani. Argollo da primeros pasos para evaluar el bloqueo y una provincia llama a cabildo. Seguimos con los cabildos. Nos vamos hasta Santa Cruz. Cívicos creen que el gobierno está jugando al desgaste con movilizados y reiteran que se debe decretar el estado de excepción. Ayer vi un TikTok muy gracioso que dice: como no hay estado de excepción, vamos a entrar en el estado de decepción y después al estado de desnutrición y finalmente al estado de morición, dice este TikTok. Cada cosa que hacen en las redes sociales. Bueno, ahí está la mesa servida. ¿Por dónde quieres comenzar, Nadia? A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué te parece si empezamos con la COP? ¿Sí? ¿Hay algunas señales de que es posible la instauración de un diálogo? Ahora sí, diálogo de verdad, pero da la casualidad de que quien está convocando al diálogo es Argollo, no el presidente. Hace unos días pero pará, el presidente convocó al diálogo 1000 veces y Argollo dijo que no. Ahora Argollo aceptará. No. Tampoco, porque el presidente, y esto es bien interesante, porque el presidente ha tenido una mutación en su discurso. Justo ayer estaba viendo cuándo inician los conflictos. Yo dije, porque ya entre
que uno está haciendo la fila, corriendo detrás del maple de huevo, buscando cómo sobrevivir, se olvida. O sea, es un conflicto ya tan largo y que tiene tan desgastada a la población en general, de un lado, del otro, los del medio y todo, que ya uno se olvida cómo ha iniciado todo esto. Así que ayer estaba haciendo un poquito de arqueología del conflicto y me voy hasta abril. O sea, ni siquiera toquemos lo de la ley 1720, que ha sido una cuestión más de los pueblos indígenas de tierras bajas. Pero aproximadamente en el 14 de abril, ya la Central Obrera Boliviana empezó a decir, tenemos un pliego petitorio, que el 1 de mayo en el Cabildo que tiene la Central Obrera Boliviana en el Alto, leen el pliego petitorio. Y sí, uno de los puntos era el incremento salarial, pero era uno de muchos puntos. Y dentro de esos puntos, si los resumimos a todos en uno solo, era no tocar el Estado plurinacional, no tocar las empresas clave del Estado y básicamente cumplir con los compromisos que se habían hecho en campaña, ¿no? Es así uno lo puede resumir al pliego petitorio. Pero ya venían desde, como digo, desde abril. Y el presidente, no sé si ustedes se acuerdan, él sale y dice, si quieren bloquear, bloqueen. Yo no me siento con, y va cambiando, va mutando el discurso, vándalos, insurrectos y de todo. Violentos, narcotraficantes. Entonces, claro, a un lado él dice, yo llamo al diálogo, estamos abiertos al diálogo. Sin embargo, no se abre una agenda para ese diálogo. Y no eso se formaliza. Exacto. Y además, cuando uno habla de diálogo, sobre todo en estas cosas, yo puedo invitarte a mi casa y tú no sabes para qué te estoy invitando. Somos amigos. Intuyes que las cosas de las que vamos a hablar no te alteran la vida. Pero en cuestiones de Estado tienes que tener una agenda sobre qué puntos. Porque la persona que está yendo a negociar no negocia por él mismo. Tiene que tener unas respuestas previas, elaboradas, con el sector que representa. Sí, ya llevar las respuestas. Exactamente. Entonces no es el diálogo por el diálogo, o sea, no es el decir, vengan ustedes para reproducir una lógica más de prebenda en la que el Estado dice, bueno, ¿con cuánto te compro básicamente? O qué proyectos puedo hacer para que te desmovilices, sino más bien tratar las cosas de fondo. A eso me refiero con que era mucho la retórica de estamos abiertos al diálogo, pero ellos no vienen. Pero del otro lado no sabían a qué estamos yendo a hablar, de qué estoy yendo a hablar. Entonces hay una señal bien interesante en un medio de comunicación. Le hacen una entrevista presencial a Argollo hace algunos días en RTP. En RTP. Lo entrevistan a Argollo. Argollo explica por qué están movilizados, lo explica claramente. Pero dice una cosa muy interesante, dice, nosotros estamos dispuestos a hablar con el gobierno con una agenda, que nos manden una agenda, que nos digan sobre qué vamos a dialogar. Me parece eso muy bueno, primero porque él ya, digamos, sale de la clandestinidad, aparece en un medio de comunicación muy conocido, eso quiere decir que está restableciendo el puente, digamos, de confianza, de saber que no lo van a arrestar. Punto número 1, simbólicamente simboliza mucho. Y segundo, decirle al gobierno, si vos me pones una agenda, yo puedo bajar a las bases, preguntar a las bases qué es lo que quieren y llevar una respuesta. Nadia, pero también hay una realidad. El que está protestando, el que está reclamando es la COP. Claro. ¿No? Argollo. Entonces, bueno, ¿qué reclama él también? Insisto. Para que yo haga a su vez mis propuestas de diálogo. Yo creo, y me mantengo en eso, creo que un buen punto de inicio es el pliego petitorio de abril y 1 de mayo. Porque tampoco el gobierno tiene una bola de cristal. Basarse en eso. Exacto. Esto quiere decir que este pajarito ahora, que nos alertaba sobre una posible reunión y acuerdo está más o menos acertado. Tiene base. Sí. Pero yo me pregunto, como dice Facundo Cabral, ¿por qué me pregunto tanto? Pero me pregunto también, ¿por qué solamente hablamos de la COP? ¿La COP tiene esa fuerza troncal? ¿O la COP es un camino grueso, pero un camino una columna. Al lado de una columna, al lado de
No todas las columnas. Los Tupac, al lado de Tupac indígenas Katari, Poncho en el Rojo. oriente, Chapare, el eje Evo Morales, los Ponchos Rojos, Zona Sur en La Paz, transportistas. Son muchos elementos que por lo visto han decidido más o menos e intuitivamente, a falta de un liderazgo, más o menos ir encajando las piezas intuitivamente. Entonces es muy difícil. No, lo que dar pasa es gusto que a todos. si vos acordás con la COP, la traes de este lado del mostrador, es como que bajás el nivel de la protesta, ¿no? Ahora, quiero decir una cosa. Vos recién diste una palabra, ¿no? El maple de huevo. Ayer estábamos caminando por San Miguel, que dicho sea de paso se ha transformado en un mercado. Sí. Mercado, así abierto. Zona, para quienes nos ven fuera de La Paz, en la sede de gobierno, Zona Sur. Zona Sur, que es una zona comercial, linda, yo qué sé, bueno, se transformó en un mercado a cielo abierto, ¿no? Con camiones que bajan mercaderías y las señoras caseras que venden y yo qué sé. Y bueno, esa gente viene de otros lados, donde está cercado y no pueden comerciar. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y se instalan ahí, donde no hay bloqueo, y venden. Bien, eso es una. ¿Qué quiere decir eso? Una primera lectura. Esa gente necesita trabajar. Claro. Porque tiene que comer. La lectura 2. Apareció el maple de huevo, que era una cosa que la gente hacía 5 cuadras de cola para conseguir unos huevos. Bueno, ahora ya empezaron a haber huevos por todas partes. No sé si te diste Y el cuenta. precio está bajando un poco. Exacto. Ya no está en 70, ni 60, No, estuvo en 50, 45. Estuvo en 80. Ayer estaba a 45. Era normal. Sí, sí. Y si lo peleabas, tal vez lo sacabas por 40. Bien. ¿Qué quiere decir esto? A mí eso me trajo una idea, que es muy posible que este conflicto se vaya desinflando por aburrimiento, se vaya desinflando porque ya no tiene sentido estar un año, no se puede estar así toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Hoy salimos a la mañana y vi todo un movimiento, hay movimiento, hay minibuses, la gente tiene que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Se va a ir, me parece, que no va a haber una solución que se junten todos y dicen, bueno, firmamos este documento, se retiran los bloqueadores, no, se va a ir desinflando naturalmente, es lo que me parece, ¿no? Ahí yo propongo una hipótesis, que después de seguir, 7 meses ya el discurso del presidente y la dinámica que tiene con muchos sectores, en esto coincido, no solamente es la Central Obrera Boliviana, quizás la Central Obrera Boliviana es como la punta de lanza de todo lo que pasa y tiene la capacidad de articular a los otros sectores. Eso sí, esa capacidad negociadora, aprendida, trabajada durante décadas, la tiene la COP. ¿No? Exacto, o arrastra, ¿no? Eso sí, pero hay una cuestión bien interesante ahorita en negociación, incluso ni siquiera en negociación internacional, cuando hace uno un curso de negociación, se aprende que hay básicamente 2 tipos de negociación. La negociación de suma cero y la negociación del ganar-ganar. La negociación del ganar-ganar es aquella en la que se sientan 2 personas, 2 sectores, 2 actores, vamos a decir, y asumen que pueden perder algo, pero para ganar el resto. Y la negociación encuentra un equilibrio en el que los 2 actores tienen la sensación de haber ganado. Seguro. Por eso, ganar-ganar. Y ahí se llega al acuerdo. Exactamente. Todavía no hemos llegado ahí. Estamos en una lógica que algunos teóricos llaman que es la lógica de la realpolitik o de la política real, ¿no? Que se factúa cuando tienes todo el poder de tu lado, que es la de suma cero. Es decir, si yo gano absolutamente y tú pierdes absolutamente. El problema es que al medio, tanto los sectores movilizados como el gobierno de Paz Pereira están jugando a la suma cero. Porque se habla mucho y dicen, bueno, los sectores movilizados, y creo que es un término que se ha popularizado en el microcosmos mediático boliviano, tienen una demanda maximalista de pedir la renuncia del presidente. ¿Cómo van a pedir la renuncia del presidente? No se puede y no sé qué. Veremos el otro lado. El presidente, su gobierno, también está jugando a un juego maximalista.
No lo está diciendo, no lo está explicitando, digamos. Sí, expresando. Exacto. Pero está jugando también a este juego de suma cero. ¿Qué es lo que está buscando? La anulación y básicamente la desaparición de este movimiento popular, hacer que este movimiento popular, que tiene una lógica, la movilización, más allá de cuestiones económicas, están jugando a la representación, ganar eso para después poder decir, puedo gobernar sin estos pactos, puedo gobernar sin esta lógica de equilibrio, puedo gobernar sin esos otros a los que políticamente dentro del juego democrático partidario ya se dejó a un lado. Sí, pero es muy peligroso ese tipo de pensamiento. Por supuesto. Porque puede llegar a nada. Esto como si vos querés vender una casa y decís, pido $100.000, ¿no? Por la casa. Y no voy a ceder $1. No la vas a vender. Y es que en eso están. Y ahí yo planteo otra cosa más sobre la mesa. Vamos a jugar a 100% teoría el día de hoy, ¿ya? Si uno hace análisis del discurso del presidente, ha caído en querer resucitar la lógica de la teoría de la seguridad nacional y por lo tanto del enemigo interno, ¿no? Al principio no estaba encontrando el término, no estaba encontrando esta ambigüedad entre, ¿no? Entre básicamente los salvajes, vamos a ponerlo así, pero no pega en un país que sabe lo que es el racismo y la discriminación. Entonces aterriza en la lógica del narcoterrorismo. Y ahí incluso él dice, no estoy hablando de todos los sectores, ¿no? Haciéndole un guiño, digamos, estos sectores que tienen que ver más con el altiplano y todo aquello. Estoy hablando de estos sectores que están financiados por el narcotráfico y no sé qué. O sea, el actor ligado al evismo, Evo Morales. Exacto. Y el movimiento evista. Exacto. El problema es que es algo muy poroso, porque además ahí entran los masistas y resulta que cualquier persona de oposición, cualquier persona que es identificada como más de centro izquierda o cualquiera que ahorita se atreva a decir que el presidente se está haciendo mal, lo ponen en la bolsa de masista. Entonces es muy peligroso. El reavivar este discurso del enemigo interno le puede jugar para ganar en estos sectores que, por ejemplo, han tomado la sede de la FEJUVE La Paz, ¿no? Diciendo que de ahí financiaban la movilización y no sé qué, pero que son sectores más de derecha y que estos sectores de derecha, ojo, se están movilizando, están saliendo a desbloquear, están haciendo cabildos, van a salir en marcha, pero no es apoyo al presidente. ¿Cómo has visto los cabildos de estos sectores, Nadia? Cuestionables, diría yo. O sea, primero, digamos, cuestionable en términos de la narrativa, cuestionable en cuanto a lo que están pidiendo, pero sobre todo... ¿Qué se está pidiendo? Bueno, están pidiendo básicamente un estado de sitio, que nosotros lo maquillamos con estado de excepción, ¿no? Están pidiendo la militarización del país y están pidiendo una mano dura al presidente. Pero es lo que digo, yo no creo que... No es que no crea, sino que uno lee las declaraciones que ellos tienen, incluso tweets, publicaciones personales de los líderes de esta autodenominada resistencia, no están brindando un apoyo a la gestión paz, sino que ellos... Contra. Exacto. Ahora, yo... pero ahí una cosita, hay que analizar también la legitimidad de gente que de pronto va sin esta lectura y que va porque ha tenido que cerrar su puesto de café. Legitimemos eso porque no puede transportarse, no le alcanza, sus hijos no están siguiendo una educación mínimamente potable. El tema entonces van y reclaman. De los productores avícolas, eso no es un verso. Es catastrófica esa situación. Sí, la gente que no puede comprar porque no hay o porque el precio no le da para huevo. La gente que se tuvo que trasladar a San Miguel a vender lo que vende en otro lado. Y de la gente que no puede comprar. Ayer una señora decía un plátano a $1, en fin. Sí, lo compramos. Pero a lo que voy, yo creo que me opongo a todo y digo que si el presidente ha tenido un mérito, no ha sido su mano dura, ha sido su mano blanda. Porque si hubiese tenido mano dura se hubiera armado un lío descomunal. Y ahora... No sé,
por lo menos fue pacífico, dentro de lo que se puede decir, porque hubo muertes también. Sí, sí. Claro que también hubo muertes por gente que no pudo pasar y que tenía que atenderse y falleció, yo qué sé, pero no hubo enfrentamientos tan violentos como se pudo haber esperado. Yo creo que ha habido una cápsula de ensayo que ha sido San Julián, ¿no? O sea, no hay que olvidarse de... Entra el actual ministro de Defensa, unas horitas después, hay Justiniano, ¿no? Justiniano, un personaje conocido, además, ficha de Áñez, lo vamos a poner así al descubierto, es una ficha de Áñez, Doria Medina. A las pocas horas, el presidente saca una publicación personal, él tiene la cámara así, o sea, no había nadie de por medio, que quieren mostrar como desafortunada, mal planificada y todo, pero el mensaje era muy claro, él llama a la población civil a desbloquear con los militares. Pero sí lo hizo Rodrigo Paz. Lo hizo Rodrigo Paz y tuvo que borrar eso. Luego hubo una explicación del vocero. De que los técnicos que hacían eso no tuvieron que grabó, pero de que grabó, que no había revisado y los técnicos lo lanzaron, pero lo grabó, lo dijo. Claro, o sea, uno puede, y ustedes mejor que nadie saben que uno puede revisar la iluminación, saliste con la nariz más grande, tenías una manchita en la solapa, eso puede hacer que no subas una publicación porque te veías mal y un primer mandatario no se puede ver mal, pero el mensaje, el texto de la publicación, eso es incuestionable, lo dijo. A menos que haya un equipo de asesoramiento que le diga, presidente, no, claro. Presidente, no puede llamar a los civiles a defender, o sea que detrás de los civiles estén los militares, casi, claro, casi, ¿no? Eso claro. No. Pero eso es lo que ha ocurrido en San Julián. En San Julián salen a desbloquear, hay un enfrentamiento además, entre civiles. Te interrumpo porque muchos medios, ayer lo dijimos, hay un estudio que lo ha demostrado, muchos medios dicen que son ciudadanos y son de la Unión Juvenil Cruceñista. Son la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces tampoco es que un ciudadano que le ocurre ir a defender y no es así. Claro, y eso es interesante también porque por supuesto que la población civil de a pie, común y corriente, está sufriendo esto, pero la población civil común y corriente no va a salir a enfrentarse físicamente con un compatriota. Son estos grupos que, al igual que en la Ciudad de La Paz, están articulados, se articularon desde el 2019 y ahora hasta sacaron sus cascos, ¿no? Es como que tienen toda, visualmente tienen una representación. Otra puntita, otra lectura que uno ve es que Rodrigo Paz, a fuerza de pincharlo, ha logrado personificar en Evo Morales el tema de la protesta, ¿no? Sí. Hasta que Evo no le respondía, hasta que en un momento, bueno, es como que uno dice, bueno, se calentó y le empezó a responder. ¿Y qué hizo? Se puso el traje de la protesta. Entonces, ¿qué pasa? Eso no le conviene políticamente a Evo Morales. ¿Por qué? Porque cuando se habla de pueblo, se habla de que todo el pueblo no se levantó, una parte. Y hay otra gran franja de la gente que no tiene que ver con esa política, que no tiene que ver con ninguno de los dos bandos, que, como dice Claudia, no puede vender, no puede comprar, no puede trabajar, no puede transitar, le va mal, cerró su negocio. Toda esa gente enfoca a Evo Morales. Sí. Porque hay una narrativa mediática que también enfoca eso. Sí. Pero más que mediática, el presidente fue el que empezó a tirarle piedras. Pero solito el presidente no mueve narrativas. Necesita un aparato mediático que repita, reproduzca, amplifique, le ponga sal, pimienta y lo deje servidito para que la gente en el café, en la parada de minibuses diga: yo sufro por culpa del Evo o de estos bloqueadores, de esta gente, de una vez, en su versión más horrible, de una vez me tambala. Pero ayer no te fíjate que Tuto Quiroga, en su conferencia de prensa, que lo nombró por lo menos 5 o 6 veces a Evo Morales, y le dio palo y también personificó en Evo el tema de la protesta, ¿no? Entonces, en la figura de Evo Morales, o su figura de Evo Morales, se está cargando todo el tema de la protesta. Claro, ahí son como muchas capas, ¿no? Es como una cebolla básicamente. Tiene un montón de capas. Esto de echarle la culpa a Evo Morales, a los cocaleros,
al movimiento al socialismo tiene esta lógica de enemigo interno, 100%. O sea, tengo un enemigo interno, le voy a dar con todo, si meto bala, traigo a la DEA, traigo a los Avengers a sacarlo del Chapare Evo Morales, todo el mundo va a estar contento, feliz. No lo van a hacer porque a la ausencia de un enemigo interno, ahí ya tendríamos que hablar de escándalos varios y de la falta de gestión que está habiendo. Eso no va a ocurrir. Pero y ahí ya tenés que hacerte cargo de un enfrentamiento muy serio. Exactamente. Y lo que pasa del otro lado es, están resucitando a un actor que estaba encapsulado en el Chapare, que él mismo se hace el harakiri político, llamando a que no se vote por el movimiento al socialismo, porque, seamos sinceros, si Evo Morales se quedaba callado, asumía un recambio dentro de su propio partido, hubiera existido, aunque sea 5 diputados en el Parlamento. No, pero con Luis Arce ahí. No, con Luis Arce. El 2025. El 25. El 25, porque él dice, no, Andrónico no, este otro tampoco, y no sé qué, y vamos a tener el voto, blanco. ¿Cómo es? Anular, voto blanco y no sé qué, de tal forma que ahorita en el Parlamento no hay una oposición real. Sí, se dicen cosas entre Tuto, el presidente y no sé qué, pero son más o menos de la misma línea. O sea, al final del camino se van a aliar para algo que se tenga que hacer. Entonces, Evo Morales, yo sí considero que hace el harakiri político a su propio partido. Pero ya en ese año. En ese año. Ahora. No ahora. Ya en ese año quita la posibilidad de una representación real de los sectores que históricamente habían votado por ellos y se queda ahí en el Chapare. La organización que viene de la Central Obrera Boliviana, de las confederaciones de campesinos y todo aquello, ya es una organización que pertenece a otra narrativa, a otro momento histórico, y echándole tanta atención, lo están volviendo a poner al peor enemigo que tienen, lo están volviendo a inflar. Bueno, yo quiero poner 2 elementos que tienen que ver con Chile y después hablaré de Estados Unidos. A ver, ¿por qué los engancho? Uno, porque, como dicen ustedes, Rodrigo Paz ha decidido colgarse de la expresión y gestionarla cotidianamente del narcoterrorismo. Bueno, mi fuente es Aviala. Miren, el diputado chileno Jorge Díaz Ibarra informó que entre enero y abril la Fiscalía de Chile incautó 1.169 toneladas de droga en madera procedente de Bolivia, incautadas entre enero y abril del 2026. Dice el diputado de Juntos por un Chile Mejor. El legislador se refiere a la incautación de esta cantidad de droga. El operativo fue ejecutado por la Fiscalía Regional de Arica y Paranicota. Hasta ahora no sabemos, porque tenemos varios datos provenientes de Chile, pero como dice el propio Jorge Quiroga, hasta ahora no se sabe qué versión tiene el gobierno. Es decir, estamos esperando que desaparezcan las maletas, que se vacíen las cajas fuertes. Acá, como dijo Jorge Quiroga, me hace reír mucho, dijo, resulta que Marcet había sido un narcoyesca, que no tenía nada en sus cajas fuertes, de las maletas no se sabe nada. Ahora tampoco tenemos información a tiempo de estas toneladas. Miren, último, diputado chileno, de enero a abril se incautó 1.169 toneladas de droga. Meto Chile. Meto otro elemento también con el mundo. Argentina. Tengo información de que hay por lo menos 2 diputados argentinos que están en Bolivia, además de otros líderes que están sosteniendo, están teniendo comunicación, apoyo, no lo sé, con estos sectores de manifestantes. Lo que, conociendo al canciller, el canciller es de pocas pulgas, Aramayo, ya lo hemos visto, salió a la cuenta de uno la embajadora de Colombia, hay cuestionamientos a las ONGs, a las fundaciones, sí. Así que no deja de ser un problema para el embajador argentino. Y unita más, y con esto termino, Estados Unidos que además de este tuit
que les leí, que quien participa en movilizaciones no va a tener visa. Además, quiero referirme a la partida de la encargada de negocios, Debra Evia, que ha estado en el país 3 años y nos dicen que ya cumplió sus funciones y ahora ingresa el reemplazante que se llama Eric Martini. Fue cónsul general de Estados Unidos en Ecuador, subdirector de Asuntos de Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Oficina de Asuntos Andinos, director adjunto de la Oficina de Asia Central y Meridional y el Cercano Oriente de la Oficina de Contraterrorismo, donde ocupa el cargo de director desde diciembre hasta agosto del 19. Él es abogado, estudiado en la Universidad de Wisconsin en Madison, fue voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala, consejero de control de armas en la misión de Estados Unidos ante organizaciones internacionales en Viena, jefe de la sección política y económica en Lahore, Pakistán, jefe adjunto de la sección política y económica en Yaoundé, Camerún, oficial político en Quito, Ecuador. Mamita, tiene un currículum, ¿ah? Nos mandan un experto en crisis. Ese es el resumen. Ese es el titular. Los diputados y políticos argentinos que han venido, que en total yo creo que son como 7, no son kirchneristas, no son mileístas, son kirchneristas. Y vienen en apoyo para claramente no tratar de voltear al gobierno. De la izquierda sin duda, pero puede que vengan de una otra rama de la izquierda en Argentina también, ¿eh? No únicamente kirchnerista. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Lo que pasa es que es un matrimonio, la izquierda y el kirchnerismo. Es un matrimonio, ¿no? Sí. O sea, la izquierda en la Argentina en 150 años nunca pasó del 3%. Entonces, para poder llegar a situaciones de poder, tiene que enancarse en otro partido. Y en un partido más popular. Y ahora, que pueda ganar. Sí, y en este caso fue el kirchnerismo. He visto muchos sectores en Argentina de la población en redes sociales que están apoyando las movilizaciones acá en Bolivia. Hay una relación ahí. ¿Y Estados Unidos qué te provoca, Jorge? No sé, a mí me parece que el cambio de, entre comillas, embajador, porque no es el cargo exactamente, sino encargado de negocios, es porque Marco Rubio, que es el que maneja la agenda latinoamericana, ha decidido hacer un cambio de política con respecto a Bolivia. Sí. Por eso te decía, nos está mandando un experto en crisis. O sea, porque si lees los años y los lugares donde este señor ha estado, coinciden con momentos de crisis en los lugares donde ha estado. O sea, es una persona que con seguridad, o sea, yo ahorita me acabo de enterar, la verdad, una persona que con seguridad está llegando para ver lo que los Estados Unidos habían prometido, ¿no? Apoyar al gobierno de Paz Pereira. Esa es una cosa, esa es una decisión del Estado que manda a sus diplomáticos. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Podemos perfectamente tratar de analizar el perfil, tratar de ver qué es lo que va a hacer. Lo que sí tendría que ser indignante es el comunicado que ha salido de que si uno participa de protestas, se va a revocar la visa o no se va a dar visa. Bueno, ahí la pregunta es, no sé si los sectores movilizados que están pidiendo que no nos entreguemos al imperialismo norteamericano quieren ir a Disney. Claro. No sé si tiene mucha lógica esto, pero sí simbólicamente es muy llamativo que hagan una declaración pública en todos los medios alternativos, además Facebook, YouTube, Instagram, todas estas cosas con este anuncio, ¿no? Creo que sí tiene que ver con injerencia. Por supuesto. Sí, yo lo que creo es que, esto es lo último porque se nos va el segmento, el gobierno tiene la posibilidad, si logra apaciguar desarticular esta protesta y apaciguar un poco las cosas en el país, tiene la gran oportunidad de llamar no sé, al día siguiente no, pero en un tiempo prudencial, 2-3 meses, a un gran encuentro nacional. Bolivia necesita un encuentro nacional. Yo dije pacto muchas veces, un pacto social, pero la palabra pacto no me cae tan bien y me gustaría más un encuentro, porque encuentro habla de una concordia. Y es realmente Bolivia necesita eso para salir hacia adelante, decir, bueno, vamos todos para adelante, una convergencia. ¿No? Yo ahí considero que ya a estas alturas del partido nadie gana. O sea, si el gobierno logra desarticular
la movilización social, puede decir discursivamente que ha ganado, ha perdido La Paz y el Alto. No, ya ha quedado muy Así cuestionado. de simple. Yo no sé si algún paceño o alteño tenga algo de estima al presidente, porque hablando de los maples de huevos, hay una tragedia que está ocurriendo, es una tragedia silenciosa en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, que no tiene que ver con grandes inversiones de Coca-Cola, que decía que la Coca-Cola se va a ir, tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con la confianza bajo la cual ha crecido, sobre todo la ciudad de La Paz, ha crecido con la confianza de ser sede de gobierno, de atraer chicos que vienen a estudiar del interior, la cantidad de universidades que existen en esta ciudad, la confianza, la credibilidad, tiene que ver con un movimiento cultural que se da en la ciudad de La Paz y el Alto. Todo eso ha sido, la principal víctima de Somos este muy conflicto. presidencialistas, no te olvides. Y esto es como el tener un gran director técnico en tu equipo, Sí. ¿no? Nosotros sabemos que tenemos a Scaloni. Entonces, yo duermo tranquilo. Yo sé que Scaloni está pensando lo mejor para que mañana Argentina gane. Claro. Y esto es así, igual que con el presidente. Sí, Yo sí, duermo sí. tranquila porque Dibu está en el arco. Pero bueno, termino con una cifra, y gracias Nadia una vez más, volverás y volverás. Gracias en este viernes. Hoy se han registrado, mi fuente es El Deber, 90 puntos de bloqueo que afectan a 6 departamentos, no solamente es La Paz, son ¿Aumentó 90, o está igual? 90 puntos de bloqueo. ¿Aumentó? Entonces, el que Jorge encuentre un minibús o encuentre huevo a 45, no quiere decir que la cosa está pasando. 90 puntos de bloqueo. Hemos conocido a un investigador que nos habló de otro tema, tan urgente como estos que estamos comentando, la muerte del lago Titicaca. Quédese con nosotros. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, por fin llegó, ya no aguantábamos más sin Mundial. 3 años y 175 días después del Mundial de Qatar, llegó el Mundial 2026. Canadá, Estados Unidos, México 2026. Y México volvió a confirmar que es un gran organizador. Todo perfecto, hubo 2 partidos, uno en el DF, otro en Guadalajara, todo impecable, estadios modernísimos, estadios. Bueno, el estadio Azteca empezó en el año 62 a construirse, pero sigue moderno, sigue espectacular. Y bueno, hubo la ceremonia inaugural, que todo el mundo la espera. ¿Qué dejó esa ceremonia inaugural? Si Shakira era Shakira o era la doble de Shakira. Realmente estaba irreconocible. Para mí no era Shakira. No importa. Después empezó a rodar la pelota, que es lo más importante de todo, porque cuando empieza a moverse la pelota, la gente se olvida de que las entradas son caras, de si Shakira era Shakira, se olvida de todo, empieza a pensar en el juego. Esto es lo lindo es que el mundo está conectado a través del Mundial,
yo veo que todas las mujeres hablan del fútbol, hablan de lo que fue la ceremonia, y eso me encanta porque tenemos que atraerlas hacia esto, ¿no? Aunque ya están muy abordadas al Mundial. Y, ¿qué pasó en el Mundial? Bueno, México ganó, sigue siendo mejor organizador que jugador, y lo más lindo de todo, el momento súper envidiable fue el primer gol de Corea, un gol hermoso a la sudamericana. Enganchó, pasaron 2 checos de largo, gol de Corea y Corea ganó 2-1. Ese fue el momento súper envidiable. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar, 7, 9 y 10%, días súper envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Volvemos, esa es la cápsula y ahora estamos con Ramiro Solá, como Emil Solá, como el escritor. Como mi tío. Como tu tío, Emil Pero vengo Solá. de Orinoca yo, de cerca. Muy bien. De esa región vengo. ¿Pero el origen del apellido es francés como el de Emil Solá o qué? Yo nací con S, pero me cambié a Z. ¿A Z? Sí, porque todo el mundo se equivoca, porque uno no entiende que Solá puede ser con S. Bueno, Ramiro es investigador y tiene un proyecto que nos interesa, es urgente. El lago Titicaca se muere. ¿Tanto así, Ramiro? ¿Tanto así? Buenos días. Primeramente, mi nombre es Ramiro. Me dedico a la investigación de los lagos los últimos 25 años. Pero yo he nacido en una población muy cercana a Orinoca, la población natal de Evo Morales, expresidente de Bolivia. Estamos a unos kilómetros de ese lugar, llama? San Pedro de Con. Somos aymaras mezclados, quechuas aymaras. Departamento de Oruro. Departamento de Oruro, sur de Oruro. Con esa introducción. Acabamos de publicar este artículo sobre la situación del lago Titicaca. El 13 de mayo, hace casi un mes atrás, una revista internacional llamada Frontiers, que es de Suiza, y en este trabajo cabalmente estamos planteando la situación terminal del lago Titicaca. El lago Titicaca, estas últimas décadas, todos entenderán, han visto, conocen cierta información, los niveles de agua ya estaban en caída, concretamente desde el 1997, ¿no? Después de que un periodo de unos 3 años anteriores se tuvo una caída brusca, en realidad ya estaba en una fase terminal por unos 4 años. Y de ahí no se ha recuperado en algunos momentos, muy ligeramente, pero tiene una tendencia negativa. Y ahora tenemos la novedad del cambio climático, ¿no? En estos momentos, estos meses, hemos entrado al fenómeno del Niño de forma muy anticipada además, y de mucha intensidad, porque este fenómeno sí ocurre, pero normalmente se producía en los meses de noviembre, diciembre, pero mira, ¿en qué mes estamos? Perdón, antes que continúe, ¿el fenómeno del Niño qué hace, llover o trae sequía? Puede ser de todo, pero en esta región donde estamos, La Paz, el occidente de Bolivia, normalmente sequía, normalmente, hay alta probabilidad de que sea sequía. Pero esta sequía... Lo que agrava la situación. Sí, lo que agrava. En algunas regiones puede ser inundación. En el oriente boliviano, por ejemplo, es normalmente inundaciones. Pero van a ser diferentes a los anteriores fenómenos, porque a esto hay que sumarle el cambio climático. El fenómeno del Niño es un calentamiento del Océano Pacífico. Ahora hay que imaginar cómo es ese calentamiento con el cambio climático. Entonces, básicamente el océano va a ebullir, ¿no? Entonces toda esa masa de aire húmedo se va a transportar, entonces algunos lugares va a generar, normalmente
torrenciales lluvias, inundaciones, y en otras latitudes, como en estas zonas, pueden ser sequías. Entonces, todos estos fenómenos han creado un aumento de la evaporación. ¿Ya? Y tenemos los datos, se ha medido en las últimas décadas, los satélites miden, porque simplemente la temperatura de aire ha aumentado, ¿no? El ambiente se está calentando más y más. Entonces nosotros hemos usado ese dato de temperatura, porque también vale la pena aclarar en esta introducción de que el volumen de agua depende de muchos factores, ¿no? Los ingresos por los ríos, las precipitaciones, las extracciones que se hacen del mismo lago, también aguas arriba del lago, muy bien, pero nosotros nos hemos concentrado en la temperatura. ¿Qué va a generar? ¿Qué ha generado hasta ahora este incremento de temperatura? Que desde los 90 es más o menos ya más de 1.5 centígrados en promedio, ¿no? Lo que a nivel diario pudo haber sido 2 grados, 3 grados. Entonces, eso hemos modelado, ¿no? Para ver en el futuro, a un futuro próximo, cómo podría ser entonces la condición de la autenticidad. Entonces hemos encontrado por cálculo, es un cálculo recursivo que hay que hacer aplicando un modelo, y hemos encontrado de que en 1950, acá unos 25 años aproximadamente, el nivel de agua en el lago Titicaca ya baja de su cota de descarga. Entonces, desde ese momento, ¿no? Entra en recesión, no hay descarga, todo el sistema entonces ya no es suficiente, todo el agua que se genera para mantener estabilidad, y empieza la fase terminal. La fase terminal, valga la aclaración, es cuando un sistema está en desbalance. Eso se aplica en una persona con poca salud, en una fase terminal ingresa cuando no sabemos si le van a salvar o no, y posiblemente no. Después del 1950 hemos seguido haciendo los cálculos. Entonces empieza una fase terminal larga, no se recupera, y en 1985 definitivamente ya entra otra fase sin retorno. Sin retorno. Entonces, con esto acabo esta primera idea. Lo que vaya a pasar en el entorno del lago Titicaca, en un radio para mí de influencia más o menos hasta norte de Potosí, estamos hablando de kilómetros, 500, 600 kilómetros posiblemente, es el reflejo de lo que va a pasar en el lago Popó, en el lago Titicaca. Un ambiente más seco de lo ahora, mucho calentamiento, ¿no? Por tanto, eso dificulta la actividad económica social. Y ese escenario ya se ha repetido en estas latitudes. Se ha repetido exactamente en el periodo 1100 a 1300, cuando el lago igualmente estaba en una fase terminal, y eso explica para que... Pero luego revivió. Luego revivió en estos últimos 1000 años. Pero eso explica, ya hay estudios bien consistentes científicos de que ese fenómeno ha obligado a la desaparición de la cultura tiwanacoto, del cual actualmente todavía tenemos, ¿no? Las construcciones arquitectónicas como la fortaleza de Tiwanaco que ha quedado. Yo lo que quería preguntar, hasta el año 97 el lago estaba óptimo en su nivel de agua, ¿está bien? Y empieza a bajar. Relativamente se había mantenido estable desde 1900 hasta el 1994, ¿ya? Casi de 100 años. Hay información. Ahí bien, el nivel de agua era bueno. Sí, pero ya habían pasado unos 3 fenómenos de sequía. Fue uno en 1932, es inicio de la guerra del Chaco en Bolivia, del 32 al 35, hubo una sequía, ¿ya? Una sequía general. El país estaba respondiendo a ese enfrentamiento bélico, y al mismo tiempo el país sufría de falta de alimentos, ¿no? Había una hambruna al mismo tiempo. Después, en 1943, también se produce una sequía leve, baja el nivel de agua por debajo de su nivel normal, ¿no? Entró también una fase terminal, pero pequeñita. Pero el más largo fue ya el 1973, cuando yo estaba naciendo por aquellas veces, y en 1994.
del 94 al 97, cabalmente ya estaba en una fase terminal, pero también cortito. De ahí empezó a recuperarse un poco, muy levemente. Pero en términos generales, cuando haces aplicaciones, análisis estadísticos, eso no cuenta, esos periodos cortos. En general, desde el 1970 tenemos una caída fuerte, histórica de los niveles de agua del lago. ¿Y ahora cómo está el nivel de agua? ¿Está malo? Sigue en caída. ¿Pobre? Sigue en caída, ¿no? El anteaño pasado se tuvo también otra sequía, el 2023, ya todo el mundo estaba alarmado, la gente de alrededor del lago Titicaca, entonces igual entró casi en una fase terminal, porque estaba de su nivel normal, estaba a 50, medio metro por debajo, 50, 60 centímetros por debajo. Bueno, aunque sea poco o pequeño o mucho, es una fase terminal. En ese momento, cuando el lago no cumple toda la dinámica, no tiene descarga, solamente se almacena, es como tuviéramos esta agua almacenada en este vaso, déjalo un par de días, ¿no? ¿Se baja? Simplemente, no se va, puede bajar un poquito, pero sí, la calidad disminuye, ¿no? Cuando está estancada, la calidad disminuye, ¿ya? Entonces, eso es el desastre ecológico para el mismo lago, ¿no? Todos los contaminantes tienen mayor efecto, ¿ya? En ese volumen estancado, ¿ya? Por tanto tienes un problema de inestabilidad o de estabilidad ecológica e hidrológica y climática. ¿El Popo se secó definitivamente? Cíclico también, creo. También cíclico. El Popó también en el 94-97 estuvo en una fase terminal. La inestabilidad del lago Popó es más fuerte que el Titicaca, porque es un lago pequeño, ¿no? Relativamente. Es muy pequeño en comparación a este gigante lago. El 97, hasta el 97, estuvo en una fase terminal, casi se secó el lago Popó. Había poco volumen en alguna parte, en la parte central. Pero en 1915, a finales del 1900, totalmente se secó. Eso fue ya la gran sequía del Popó. Entonces debo 1915. 15. Desde esa fecha hasta ahora no se recupera en su plenitud. Cada año se seca el lago Popó. Ahí el año pasado hubo fuertes lluvias, era un año muy lluvioso, favorable. Casi se llena el lago, ¿no? ¿De qué se alimenta? ¿De los deshielos? Principalmente de las descargas del Titicaca. Hay una conexión ahí. Hay una conexión directa, hay un río que une, que es el Desaguadero, lleva las aguas del Titicaca al Popó. Y el resto de las cuencas vecinas, ¿no? Del Mauri, Desaguadero Central, ríos pequeños alrededor del lago Popó. Pero es lo que pasó. Entonces, cada año ya no se mantiene esa estabilidad. ¿Por qué? Porque está aumentando la temperatura de aire, es lo que genera la evaporación. Es como poner, ¿no?, esta caldera en una hornalla. Si lo pongo a 50 grados, va a perderse el agua por evaporación leve. Pero si yo le pongo más fuerte el fuego, ¿no?, 80 grados, la evaporación va a ser rápido, ¿no? ¿Cuál es el panorama inmediato para el lago Titicaca de que hay que preocuparse y qué se puede hacer, Ramiro? Eso es un tema muy sensible ya, y eso salpica ya al tema institucional, al tema social, ¿no? Y obviamente, conociendo los antecedentes, ¿ya?, posiblemente no pase nada en términos de reacción institucional social, ni de Perú ni de Bolivia, ¿no?, porque este lago es compartido por ambos países. Así como no se ha hecho nada sobre el Popó. Los datos, la información ya del lago Popó, por ejemplo, existen desde el 1880. Por primera vez Minchin, un francés, llega a esta zona y hace una descripción, ¿no?, de la vida, de la situación hidrológica y de la vida acuática del lago Popó, y está su reporte, ¿no? Se puede encontrar ahora en internet, usando inteligencia artificial, sale ese documento, ¿ya? Como todos los documentos ahora están allá en el internet, ¿no? Él ya había visto los fuentes contaminantes, ¿no? Ya había advertido alguna minería que estaba contaminando.
Entonces han pasado siglos, más de un siglo ha pasado. ¿Algo se ha hecho sobre el fútbol? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, obviamente, eso es una tendencia, la menos deseable, pero es totalmente posible. ¿Ya? No porque a través de esta entrevista las cosas cambien en el mundo, en este país, eso es difícil, ¿no? Yo estoy acá simplemente para compartir este trabajo, esta información, que es muy relevante, porque si este sistema va a caer en una crisis ambiental, ecológica, climática, simplemente económica la también. vida no va a ser posible. Claro. Es decir, en la misma medida las fuentes de agua que tenemos, además muchos glaciares ya están desapareciendo. El Chacaltaya desapareció en el 2000, ahora no hay ni un gramo, ni una molécula de nieve. Los otros glaciares se siguen reduciendo, entonces incluso para la ciudad del Alto, La Paz, es un problema ya, porque estos embalses van a ir reduciéndose. Nosotros dependemos de esos embalses para tomar esta agua. Pero también hay la otra línea esperanzadora. ¿Cuál? Es lo que los chinos están haciendo, ¿no? Hay que agradecer, finalmente puede ser un país capitalista, enteramente no lo es, ¿sí? China combina una economía privada y estatal, pero muy fuerte. Acá también tenemos privada, pero no sé si funciona o no. También tenemos la privada, no sé si funciona o no. Pero en China hay un régimen que la estatal tiene que funcionar mejor o igual que la privada. Y así es. Ahorita el balance está 60% privada, 40% estatales, ¿no? Y están haciendo cosas extraordinarias en China. Y ahí voy al tema. Es la reforestación. Es una arma estratégica. China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, 9 veces de este país, Bolivia. El 40% es árido. Y Bolivia tiene un territorio del 50% árido, como La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, son áridos, ¿no? Hay pequeños sitios, pequeñas forestas, es árido, ¿ya? ¿Qué han hecho los chinos? Entonces saben que ellos dependen mucho del mercado mundial de alimentos, demasiado, invierten mucho dinero. Cuando ese dinero ellos lo pueden capitalizar. Entonces, ya han reforestado 1 millón de kilómetros cuadrados. O sea, todo Bolivia ya estaría reforestado. ¿Qué genera eso? Genera una sombra hidrológica. Claro, ¿dónde hay más calor? Acá está descubierto totalmente, acá hay más calor, pero está en sombra. Entonces, esa sombra reduce el calor. Y en física hay 3 principios, ¿ya?, por el cual el calor o el frío se desplaza. Uno es por radiación, por convección, y otro por tocar. Tocas y sientes, está frío o calor, ¿no? Entonces, si tienes toda esta sala ensombrecido, todo el patio, ¿okay?, estás atenuando, ¿no?, el cambio climático. Si estás atenuando eso, entonces estás creando un clima más frío que el agua puedes conservar. Te cuento, pero además, una cosa, los equipos que están ahora en el Mundial en Estados Unidos, donde va a haber un calor extremo, se pelean por jugar en los estadios que tienen techo, porque eso hacen como un 70% de sombra, queda solamente el rectángulo al sol, pero el resto está fresco, y eso da una frescura general, ¿no? Hay una experiencia muy hermosa, hay que verlo, invito a ver a toda la población. El sistema de refrigeración que tiene el aeropuerto de Arlanda en Suecia, en Estocolmo. No usan energía, como estamos usando acá. Usan energía del agua, nada más. El agua subterránea es en circular. Entonces, en verano, ¿qué pasa? Como dice, 40 grados hoy día en Europa, ¿no? 35 grados. El agua bajo el suelo, ¿en cuánto está? 10 grados, 8 grados, hacen circular. Entonces, refrigera. Ese mismo agua sirve para calentar el invierno, porque ahora está invertido, ¿no? Tienes en el ambiente más frío, menos 10 grados, pues en Estocolmo. Y abajo, ¿con cuánto está el agua? Más 10. ¿Okay? Ese principio de termodinámica puede dar enormes beneficios. Entonces, ahí va, reforestando. ¿Qué va a conseguir China?
van a reforestar, van a cambiar el clima de China o del mundo, y del mundo, porque todo esto es un elemento único. Van a generar con la foresta, disminuir la evaporación, van a capturar agua, ¿no? el agua atmosférico, el vapor, van a generar agricultura. Oxígeno. Agricultura en agroforestería, ¿no? Aquella agricultura que ahora necesita abonos químicos, no, con la agroforestería ya no. Mira, estamos en el sur de Oruro, de esa población que vengo, tenemos un proyecto de 1000 hectáreas en agroforestería, repoblando lo que se había quemado. Claro, son políticas de Estado que no se toman. En una gran ciudad hablamos, ¿no? No en un pueblo, pero en una gran ciudad, con 1 millón de árboles más, se reduce en 1 grado la temperatura. Así es. Además, y ahora le pregunto, en el tema de mercado de carbonos, ¿cuánto se puede generar con 1 hectárea deforestada? No sé. Por eucaliptos, digamos, son los que más, son árboles gigantes, más captan, tienen follaje, 100.000 por año, $100.000. Entonces, si los chinos van a reforestar de 1 hectárea, ellos van a reforestar 1 millón de kilómetros cuadrados. De ese 1 millón, ellos ya han avanzado un 50%, ya han avanzado, entonces al 30 ellos van a tener 1 millón. Por eso han asegurado todo, energía, seguridad alimentaria, es una buena opción. Entonces, yo directamente quiero ir al grano acá. Todo depende de la conciencia, de la alta conciencia del ser humano, nada más. En el momento que tengamos esas condiciones, todo va a ser posible. Va a ser posible salir de esta crisis climática, ¿no? Hay una transformación energética rápida en el mundo. El mundo se mueve muy rápido, la sociedad, el fútbol, muy rápido. Este país no. Y entonces, la gran pregunta me queda, ¿por qué este país es muy lento? Gracias, Ramiro, por traernos esta información, esta actualización, un tema que sí nos tiene que ocupar con una perspectiva de solución. Que tenga una buena semana, un buen fin de semana y que tengamos una buena semana y que se solucionen nuestros conflictos. Gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.